Hola a todos, bienvenidos. Soy Miriam, les doy la más cordial bienvenida. Espero que este video les ayude a muchísimos a abrir y seguir en este camino de apertura de conciencia. Y es este tema que seguramente ya lo han escuchado y voy a tratar de explicárselo de una forma rápida y práctica, y es la famosa sombra. Quédense y les explico. Muy bien, pues como les iba diciendo, esta famosa sombra que no queremos aceptar, que ni siquiera sabemos que la teníamos o sabíamos que la teníamos, que nadie nos dijo, pero no se preocupen, ahorita yo les voy a explicar. Pero antes, un ejercicio muy bueno para poder entender la sombra mejor es ser bastante honestos o con una brutal honestidad con nosotros mismos, porque siempre va a estar ese no aceptación, y entonces cuando no aceptamos algo, no nos quedamos bloqueados, como se los he dicho, y no avanzamos a este entendimiento o esta apertura de conciencia. Bueno, como les he dicho en otros videos, somos seres que naturalmente somos sociables y vivimos en una sociedad, y obviamente nos gusta ser aceptados, obviamente no nos gusta ser rechazados, y por esto mismo las personas solemos mostrar nuestro lado A, nuestro lado B siempre tratamos de ocultarlo, y eso es de siempre, desde que conocemos o interactuamos con cualquier persona o con un grupo de personas, da igual, siempre nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor versión. Y no es malo porque pues de alguna forma todos nos manejamos así. Cuando una persona habla directo, es directa y no tiene tantos filtros, porque aun cuando las personas dicen que no tienen filtros, sí los tienen. Una cosa es que hablen más directo, pero no significa que se vayan con todo. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que tampoco es malo, no es malo, porque yo les he dicho que nuestro ego, que también lo han satanizado mucho, tampoco es tan malo, pero sí tenemos que controlar a ese ego, y si llega en un momento ya de conciencia y de actualización, el ego tiene que morir, pues tendrá que morir. Pero el ego al final es algo que ha venido desde siempre, porque nos ha hecho subsistir de alguna forma en este planeta, en este mundo, en esta tierra. Entonces no ha sido tan malo, porque nos ha ayudado de alguna forma a subsistir. Sin embargo, este ego se ha apoderado de nosotros, haciéndonos creer cosas que para nada son, que no nos han dejado avanzar y que nos mantienen continuamente en un sufrimiento. Pero bueno, enfocándonos en la sombra, les decía yo que mostramos nuestro lado más hermoso, más amable, más lindo, para poder ser aceptados, para poder agradarle a las personas y poder desarrollarnos. Aquí voy a marcar ese desarrollo que no es natural ni está bien para nosotros, porque cuando hacemos esto de agradar a las personas, como ya se los he dicho, y tratar de estar todas lindas y perfectos, dejamos de ser nosotros. Cuando agradamos a los demás, en ese momento nos estamos mintiendo y nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y ahí es el primer paso para tomar esta conciencia y no hacerlo más. Como se los he dicho, primero estamos nosotros, sin llegar en el egoísmo, ni en el egocentrismo, ni en el narcisismo, pero primero priorizarnos, nunca traicionar nuestra esencia. Bueno, en este camino donde vamos a empezar a priorizarnos, vamos a encontrar nuestra sombra, y la sombra la tenemos todos y todas, y nunca nadie, bueno, al menos a mí,
muchos años ni siquiera sabía que existía. Sí sabía que yo tenía un lado A y un lado B que no me gusta, que las personas vean en mí mis enojos, la forma en que me enojo o las cosas que probablemente he hablado. No, seguramente sí he hablado que no quisiera que supieran las personas, y esto seguramente todos lo tenemos. Y nos damos cuenta cuando estamos conviviendo socialmente y llega una persona y nos saluda y decimos, hola, ¿cómo estás? Y la saludamos amablemente, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que se va la persona y si estamos con otra persona, hablamos de la persona? Sí nos ha pasado. Y por eso les dije al inicio de este video que tenemos que hacer una brutal honestidad. Eso de yo nunca hago, primera etapa, la negación. Hay que aceptar que de alguna u otra forma, algunos más, algunos menos, pero sí hemos hablado de personas y no nos atrevemos a decirle a las personas lo que pensamos por el miedo a perderlas, a las represalias, a las consecuencias que pueda haber tras de esto. Pero sí lo hemos hecho. Bueno, pues eso, ahí está marcada se está asomando una pequeña parte de nuestra sombra. Nuestra sombra, para que ustedes la ubiquen en sus vidas, porque me pueden decir, bueno, ¿y yo cómo me doy cuenta de mi sombra? Como les dije, hay una parte B que no les gusta y que ustedes saben que existe en ustedes. Pero para darles una guía de la sombra de que traemos cada uno de nosotros y, ojo, debemos de integrarla, reconocerla e integrarla, porque es parte de nosotros. ¿Cómo sabemos que es parte de nosotros? Porque es ese enojo, eso que nos gatilla cuando vemos algo. Como nosotros escondemos la sombra y no queremos que nadie, o no, ni siquiera la aceptamos que es nuestra, pues se nos está reflejando constantemente en otras personas que vemos en nuestra vida, se nos está reflejando. ¿Cómo nos damos cuenta? Algo que vemos en una persona que nos enoja inmediatamente, que nos enciende, ahí está tu sombra. Eso que a ti te está haciendo enojar muchísimo de alguien, ahí está tu sombra. Eso que ves en alguna persona que dices, no, yo no soy así, y que luego te desmarcas y no. Esa persona es así, pero yo, y que marcas mucho esa persona es así y yo no, ahí está tu sombra. Obsérvate cómo reaccionas ante ciertas personas o situaciones que se presentan. Ahí está tu sombra. También cuando vemos en una persona algo que nos da mucho coraje, ahí está tu sombra. Que nos da odio, que podemos inmediatamente de odio esto de esta persona, que, paréntesis, yo les sugeriría que ya no utilicen la palabra odiar, por muchas razones, porque también nos pega un grado de adrenalina, de coraje que nos daña nuestros órganos. Esto ya estoy hablando de nuestro cuerpo, pero bueno, cuando decimos odio tal cosa de esa persona, ahí está nuestra sombra. Y la sombra, esa es la que nos gatilla constantemente una reacción automática de enojo, de odio, de desmarque, de envidia. Ahí está nuestra sombra. Ahí nosotros podemos reconocer qué hay dentro de nosotros que nos hace reaccionar así. Y tal vez ustedes me puedan decir, bueno, es que tal persona hace algo muy, muy fuerte y que daña a los demás. Sí, puede ser que sí. Claro que seguramente sí. Me daña a los demás, me daña a mí, sí. Pero si a ti te está haciendo en automático que genere en ti un odio, un coraje, una ira,
una envidia, todo eso exageradamente, que en automático, porque puede haber más personas y que a mí me da mucho coraje esto que está pasando, que está haciendo esta persona, pero a lo mejor a las demás dicen, pues sí está mal, ¿no? Y ya. Pero a mí me está dando más coraje del normal, más odio del normal, más, es que no es normal, más bien tengo una reacción exagerada ante una situación. Ahí está la sombra. Y la sombra es todo aquello que no aceptamos de nosotros y que no nos hemos dado cuenta. Todo aquello que rechazamos, pero que está en nosotros y no nos hemos dado cuenta o que tenemos que trabajarlo. O todo aquello, y ojo aquí, porque es muy común, y yo aquí he hablado con personas, me han dicho, ay, no me había dado cuenta, y sí es cierto, todo aquello que queremos tener o queremos hacer y que no nos permitimos o que tenemos muy restringido por el que dirán o que no nos habíamos dado cuenta que lo quiero hacer y no lo había notado y por eso me da tanto coraje. Y aquí podemos sacar muchísimos ejemplos de la sombra. Ya les di uno de esto que hablamos inmediatamente cuando se acerca una persona y se va. O otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ¿no? Este caso que también me llegó, de una persona que cuando veía chicas que modelaban y que las ve en televisión o en vivo o en cualquier lugar, chicas que modelan y que les va muy bien, esta persona se enojaba, las odiaba. Y ella decía, es que cómo me cae mal esta persona, es que cómo odio a esta persona. Sin que la conociera, ni siquiera supiera bien su vida, o si la sabía, le buscaba algo que le molestaba, pero ustedes veían en esa persona un odio así, y entonces ya trabajando con esta persona resulta que siempre ella quiso ser modelo. Y no pudo ser modelo porque tuvo que trabajar y dedicarse a otra cosa por la necesidad. Y entonces, obviamente, envidiaba a estas personas que sí lograron ser modelos exitosas y que aparte de que las envidiaba, llegó a odiar. Y eso es muy común. ¿Cuántas veces vemos esta famosa envidia que todos mucho menos, a mayor grado, a menor grado, sí sentimos por personas que les va bien, que son exitosas, bueno, que les va bien entre comillas, porque eso del éxito es de acuerdo a quién, ¿no? Al pensamiento de qué, pero bueno, estas personas que son exitosas, que les va bien, que aparentan cierta felicidad, que tienen familia y que ya a lo mejor yo no tengo familia, y que cuando veo que tiene un esposo, unos hijos y que aparentemente, y marco, aparentemente todo está bien, porque no todo está bien siempre. Y entonces yo no tengo familia, o tuve un marido que fue infiel, o que me engañó, y que yo quise formar una familia, y que tal vez no pude tener hijos. Bueno, todo esto se está generando en nosotros y nos hace tener envidia a las personas y nos hace hasta tener coraje y hasta odiar. Todo eso es nuestra sombra, que no queremos reconocer. Es por eso que tenemos que ser muy, muy honestos, brutalmente honestos con nosotros y reconocer. Obsérvense, a partir de hoy, obsérvense qué es lo que me molesta de tal o cual persona. ¿Por qué me está molestando? Porque incluso hay cosas que nos molestan de cosas que les hacen a otras personas, ni siquiera a nosotros, pero que nosotros nos lo adjudicamos y también ya odiamos a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Qué me está molestando?
¿Por qué está en mí? ¿Realmente me está molestando porque yo quisiera ser así y no me lo permito? ¿Porque yo quiero no ser así o quiero hacer eso y tampoco me lo permito? ¿O porque qué me está mostrando esta persona? Tal vez yo tengo eso y es una forma de proyectarme. Tal vez una persona que a mí me pasó, de hecho me pasó, ¿no? Cuando yo veía este enojo exacerbado en personas y la verdad yo las veía y me caían muy mal, me molestaban muchísimo porque yo cuando me enojaba veía algo en ellos que yo no lo veía en mí hasta que empecé a analizar, a observar. Entonces, de alguna forma, esto me está mostrando que yo lo tengo y que lo tengo, como siempre se los he dicho, que trabajar, que sanar y que mejorar y que aceptar. En lugar de rechazar, lo acepto que lo tengo, lo integro, sé que es parte de mí y vivo más tranquila y lejos de juzgar, criticar, señalar, me doy cuenta que está en mí. Entonces, ¿cómo voy a señalar o a criticar algo que está en mí? Y cuando nos damos cuenta de esto, es grandioso. Por eso dejamos y ya pensamos mucho en juzgar a las personas, porque sabemos que de alguna forma es algo que tenemos que integrar en nosotros, o que está en nosotros, o que tenemos que aceptar, o que tenemos que entender, o que tenemos que trabajar o sanar, pero que el punto es que está en nosotros. Entonces, no podemos criticar, juzgar y señalar algo que está en nosotros, que tenemos que trabajar de alguna forma, aceptar. Por ejemplo, otro ejemplo antes de cerrar, que es muy común y que para todos los que señalan homosexualidad y todo eso, ¿por qué les molesta tanto? ¿Por qué les molesta tanto? Si es una preferencia. No, pues que me molesta que se exhiban. ¿Por qué? ¿Acaso tú no te puedes exhibir? ¿Acaso, sí me entienden? Es cosa de que ustedes se vayan preguntando, ¿por qué me molesta la no aceptación de una persona homosexual o una persona bisexual o lo que quieran? No hay que juzgar, hay que aceptar. Tal vez en nuestros ancestros, tíos, o vimos cosas de homosexualidad, de bisexualidad, o cosas que nos gatillaron en algún momento, se quedaron grabados en nuestro inconsciente y ahora que somos adultos vemos y lo rechazamos. Por eso les digo, es un rechazo o porque hay muchas personas, no digo que sea general el caso, pero sí se ha dado el caso de muchas personas que rechazan a los homosexuales, por así decirlo, o a los homosexuales puede ser hombre o mujer, no importa, porque tal vez internamente nosotros no nos permitimos tener el gusto. También puede ser eso. Y yo sé que hay muchas personas que siguen, sin aceptar, muy cuadradas mentalmente. Y estos videos es para que abramos la conciencia, aceptamos que somos seres humanos y que tenemos nuestro lado A, nuestro lado B y que tenemos que integrarlo porque el lado A y el lado B son parte de nosotros. Nos guste o no. Obviamente no nos gusta mostrarlo, entiendo, porque somos seres sociables. Mientras haya respeto por uno mismo, primero por uno, segundo por los demás, que no interese lo que digan. Siempre y cuando respetemos, no dañemos a nadie, ni a nosotros mismos, ni a los demás. No importa preferencias sexuales, gustos, no importa. Dejemos de señalar y de juzgar, no importa. Son seres humanos. Si ustedes dicen que necesitan o quieren ser respetados,
también hay que respetar. ¿Desde dónde dicen, quiero que me respeten? Si tal vez ustedes no están respetando o no estamos respetando. Hay que empezar por ahí. Si tú quieres ser respetado, respeta. Si tú quieres que lo que quieras para ti, también dalo para los demás. Bueno, ojalá les haya gustado este tema que no es tan agradable para muchos. Yo sé que para muchos porque no nos gusta escuchar nuestras verdades. Ese es el problema. Nos gusta que nos saludan y nos digan qué hermoso, qué guapo, qué inteligente, que eso nos encanta, que al ego le encanta llenar eso, que nos llenen de halagos, pero no nos gusta cuando nos hablan con las verdades, cuando nos dicen, a ver, momento, aquí da una pausa y obsérvate. Y al final, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué? Pues para aceptarte, para vivir mejor, para aceptarte tú principalmente, para poder desarrollarte más abiertamente, sin tantos tapujos, ni el qué dirán. No, para que vivas más pleno, libre y feliz. Para eso es integrar nuestra sombra. Bueno, como les dije, espero les haya gustado. Si ustedes saben que hay alguien que quiera escuchar esto o que les sirva, por favor, compártanlo. Por favor, suscríbanse, inviten a personas. El canal es muy chiquito, apenas estoy empezando, pero créanme que todo esto lo hago para que le sirva a alguien, para que alguien le haga ver las cosas de otra forma diferente de la cual no nos enseñaron, sobre todo para un crecimiento personal más libre y más feliz. Compartan, denle like, comenten, por favor, y se los agradezco. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuídense mucho, muchas bendiciones y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.